Vamos a hacer una oración, hermanos, para que podamos empezar. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar juntos, de estar reunidos, de estar aquí, hermanos, para poder reafirmarnos en cosas importantes de nuestra vida espiritual y en esta ocasión, pues, de lo que tiene que ver con la familia. Quiero pedirle por ahí a Armando que nos ayude a ir en oración, a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que nos bendiga, porque este es un tema muy importante. Para algunos son asuntos de primera mano, ¿verdad? Que podrán aplicar inmediatamente. Para otros serán cuestiones de preparación en su vida. Para otros serán cuestiones de reflexión para poder, pues, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que ahora tienen y seguir mejorando hacia adelante. Así que ayúdanos a orar, hermano, y vamos a acompañarle todos, hermanos, para ponernos en las manos de Dios. Sabemos que Dios es el que obra, ¿verdad? En nuestros corazones y su palabra es la que va cambiando nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Ok. Les invito a que cerremos nuestros ojos, hermanos, para no distraernos. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos de esta manera, por cuestiones de esta pandemia que estamos pasando, y sin duda tú la has permitido y estamos aprendiendo mucho y valorando mucho de lo que hacíamos antes. Y te doy gracias por esa razón por la que estamos reunidos aquí, y también lo hacemos para glorificar tu nombre, Dios mío, y la razón por la que lo hacemos es porque buscamos tu rostro, buscamos edificarnos, buscamos que tu palabra pues sea más anhelada por nosotros, más conocida, que conozcamos las virtudes cristianas, que podamos aplicarlas, que tu palabra vaya permeando en nuestras vidas y sobre todo que vayamos nosotros edificándonos en ella. Te quiero pedir por el pastor para que lo uses, lo guíes y también para que él pueda hacerlo más claro en cuanto a los puntos que va a tocar, en cuanto a la palabra que va a expresar. También te quiero pedir que nos des la oportunidad de tener un corazón sensible delante de tu palabra, y también para valorar esta responsabilidad que tenemos como cristianos, y ayúdanos a edificar pues así una familia conforme al corazón tuyo, conforme a Cristo, conforme a los principios de Cristo. Ayúdanos a tener las razones adecuadas, correctas, que debemos de tener como cristianos, y te pido que nos podamos desafiar nosotros mismos con tu palabra y poder mejorar nuestro carácter primeramente, y también en nuestras responsabilidades y hábitos. Ayúdanos a seguir creciendo por medio de este tema que vamos a tener, y te lo agradezco todo. Te agradezco por cada persona que ya está dispuesta, y también por los hermanos que se van a ir agregando, que no encuentren pues estorbos. Quítales todo estorbo para que puedan conectarse, puedan edificarse también. Te damos gracias por la iglesia Fata y te pido que nos sigas ayudando y sustentando. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me voy a permitir brevemente, hermanos, hacer una segunda oración, ¿verdad? Le agradezco a Armando y lo voy a hacer, hermanos, ¿verdad? Para que, pues, le pidamos más al Señor que obre, porque estas cosas que vamos hoy a empezar a ver son cosas que requieren de su poder, hermanos, para caer en nuestro corazón. Así que, brevemente, ¿verdad? Pero qué importante es depender más del Señor. Yo también, Dios, te doy gracias en esta noche por poder revisar tu palabra en estas cosas. Gracias porque nos has dejado un manual claro, un manual que desgraciadamente muchos ignoran y muchos ignoraban al momento de empezar a formar una familia, a involucrarse, a tener hijos. Hoy miramos con tristeza, Señor, la realidad en la que pues mucha gente está viviendo, pero al llegar Jesucristo sabemos que puede haber restauración, que puede haber edificación. Así que mi petición va orientada a que las cosas que vamos a estudiar, tú, Señor, con tu
gran poder y sabiduría y misericordia las apliques y nos guíes a aplicarlas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Los que estamos casados y tenemos nuestros hijos, ayúdanos a no cerrar nuestro corazón como si fuesen cosas que ya sabemos completamente o que ya estamos viviendo completamente. Los que tienen apenas la oportunidad de empezar una etapa de matrimonio, que están próximos a conocer a su compañera o compañero, los jóvenes, permíteles también equiparse con estas cosas. Y a los más grandes o a los que ya han pasado por estas etapas y aún a los que están solteros por alguna razón, también muéstrales tu voluntad, capacítales para que puedan, como dice la Biblia, enseñar a los más jóvenes, interceder por otros, aconsejar, alentar. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a empezar, ¿verdad? Con esta responsabilidad que es edificar una familia cristocéntrica. Dice nuestro estudio, cristocéntrico quiere decir centrado en Cristo. Una familia cristocéntrica es una familia cuyos integrantes tienen a Cristo en su corazón, pero quienes además voluntariamente han comenzado a seguir a Jesucristo con la fe y el compromiso que Él demanda de quienes creen en Él y lo aman. En ese sentido hablamos de una familia que está en Cristo, que busca al Señor. Una vez que estamos en Cristo, Él nos da, la posibilidad de tener una relación transformadora con Dios. Hemos estudiado eso, ¿verdad? En semanas pasadas, la relación con Dios a través de Jesucristo, a partir de la cual Él busca transformar nuestro carácter como propósito supremo de nuestra existencia. Es lo que estuvimos viendo en sesiones pasadas también. La posibilidad de seguir en la senda del crecimiento, de la transformación, de añadir virtudes, de corregir vicios de nuestro corazón, de nuestro carácter, nuestra manera de ser. Esas dos áreas tan importantes, ¿verdad?, son las que estudiamos ya. Sin embargo, dice ahí, dicha transformación, hermanos, de la vida, del carácter, dice también que a su vez esa transformación tiene el propósito de llevarnos a edificar una familia cristocéntrica. Pues es desde la familia que hombres y mujeres pueden ser formados en el temor de Dios, sabios, santos, felices y firmes. Por difícil que esto pueda parecer, hermanos, en nuestro mundo y en nuestro medio, es posible, con la ayuda de Dios, que pueda haber hijos así, que pueda haber personas así, formadas de esta manera. El hogar cristiano, hermanos, fue hecho para eso, y está hecho para trascender y para cumplir su voluntad de Dios hasta el final de los tiempos, aunque haya una generación, dice la Biblia, maligna y perversa a nuestro alrededor. Dice entonces que quienes conocen a Dios, le obedecen, ¿verdad?, por convicción, pues van alumbrando al mundo con el conocimiento de Dios, con la vida que Dios les da. Pero esto sucede primordialmente en el hogar, hermanos, en el hogar cristiano. Familia cristocéntrica, entonces, es aquella que a partir de la presencia de Cristo en la vida de sus integrantes y con base en su relación con Él, usando los recursos del Señor, buscan vivir sujetándose al diseño, cumplir los roles y las responsabilidades, buscar los propósitos, alcanzar las metas y, en fin, practicar la dinámica que Dios ha establecido para la familia, la cual se halla disponible en las Escrituras, el único manual infalible para la familia. Es ahí donde tenemos que recurrir, hermanos, todos, para obtener información, se dice así, ¿verdad?, autoritativa, información que tiene autoridad, información segura, que no falla. Si hay una autoridad, hermanos, que ha probado ser eficaz, es la Biblia, con respecto a todos los temas, pero especialmente a este tan delicado, tan sensible que es la familia. Muchos psicólogos, muchos pensadores, filósofos, muchos maestros hablan, ¿verdad?, dan consejos, recomiendan cosas acerca de las relaciones sentimentales,
acerca de la educación a los hijos, acerca de la administración de una familia. La Biblia tiene mucho que decir y es impresionante que a pesar de tantos años que la Biblia tiene, hoy sus principios son contemporáneos, son plenamente aplicables y cuando uno los empieza a vivir se da uno cuenta que son efectivos y que no fallan, hermanos, y que realmente Dios obra a través de todas sus instrucciones, dándonos una familia estable, una familia feliz, no perfecta, pero una familia estable. Es cierto, dice ahí el párrafo siguiente, que cada familia enfrenta retos difíciles y puede estar bajo situaciones complejas. Pero nuestra parte, hermanos, nuestra parte primeramente es conocer y entender lo que Dios dice, de modo que Él nos ayude a formar convicción en todo su consejo tocante a la familia. Pidámosle que nos dé sabiduría, pidámosle que nos dé el poder para aplicar y llevar a cabo todo lo que nuestra familia necesita o necesitará, haciendo los ajustes con paciencia y amor en todo lo que dependa de nosotros. Es cada familia, hermanos, muy valiosa para Dios. Es cada familia una esperanza, hermanos. Cada familia cristiana es una esperanza en el mundo. Y por eso yo quiero decirles que en estos tiempos, ¿verdad? Oremos mucho por nosotros, por nuestras familias, para que Dios nos haga sabios, para entender todo lo que Él ha mostrado en su palabra, ha dejado, y para aplicarlo, para llevarlo a cabo y para aplicarlo a nuestra realidad muy particular, porque cada familia pues es diferente y cada familia enfrenta retos distintos, pero los principios bíblicos están ahí para guiarnos a todos, para que ajustándonos a ellos podamos vivir en paz, podamos vivir en armonía, en felicidad, glorificando a Dios. Un reto muy especial enfrentan las familias que están por alguna razón divididas, las madres solteras, ¿verdad? Los padres solteros, hay que orar mucho por ellos, ¿verdad? Dios les suministra una dosis especial de su gracia cuando familias así también se acercan a Dios y suple, ¿verdad? Lo que les hace falta. Pero también las familias que podamos decir contamos con todos los elementos, ¿verdad? O los integrantes, también tenemos retos muy grandes, hermanos, y Dios espera de nosotros bastante, ¿verdad? Porque pues nos ha dado la oportunidad de vivir así. Hay 11 razones que quiero compartirles por las que la familia es importante y por lo tanto prepararnos y reafirmarnos en cuanto a la familia, hacerlo bíblicamente, ¿verdad? Es algo vital. 11 razones por las cuales la familia es importante y reafirmarnos, prepararnos, convencernos, ¿verdad? Ampliar más nuestra mente, nuestro corazón, en base a la Biblia, pues es algo vital. La primera de esas razones, ¿verdad? Quiero pedirle por ahí a mi mamá que nos pueda leer, por favor, esa primera razón y que el Salmo 127, si puedes ayudarnos, Mariana, a prepararlo. Y por favor, Bernardo, el Salmo 128, son salmos cortitos, muy bonitos, ¿verdad? Y con mucho contenido. Entonces, mi mamá que nos lea esta primera razón y después escucharemos a Mariana con el Salmo 127 y a Bernardo con el Salmo 128. Adelante, mamá. Dice, la Biblia coloca muy en alto a la familia. Desde el principio de la Biblia aparece la familia. Muchos pasajes bíblicos instruyen acerca de la familia. Grandes promesas se alcanzan desde la familia. Busquemos estas citas, gracias, Ma, y veamos cómo es que estas citas, hermanos, ponen a la familia muy en alto. Hablan de promesas, hablan de bendiciones que se alcanzan en la familia, desde la familia, de parte de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como setas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias, Mariana. Vemos que Dios está aquí interesado, hermanos, y es precisamente quien edifica. Además de nosotros, Él edifica la familia, y este salmo es muy bonito porque nos instruye en la dependencia de Dios y nos invita, ¿verdad?, a tomarlo en cuenta. También dice que los hijos son herencia, algo que Dios nos ha dado, nos ha puesto para que los valoremos, para que como flechas o saetas los lancemos, ¿verdad?, hacia blancos claros y buenos, ¿verdad? Son como flechas que hay que lanzar, hay que dirigir hacia esos objetivos que la misma Biblia nos enseña, pero dice que son así en manos del valiente. Se requiere valor para ejercer una paternidad conforme a la voluntad de Dios, y traen mucha felicidad al hombre que llenó su bolsa, su aljaba, ¿verdad?, de ellos, y va a ser retribuido primeramente por sus hijos cuando ellos crezcan, le honren, ¿verdad? Entonces la familia tiene un lugar prominente en la Biblia, dice también el Salmo 128. Adelante, Bernardo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Gracias, hermano. Vemos que la felicidad de la vida, hermanos, Dios la enmarca dentro del contexto familiar, ¿verdad? Primeramente aquí. Bienaventurado, muy feliz el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Un hombre obediente, un hombre que busca a Dios, y después habla de la manera en la que va a ser feliz. En el versículo 3 presenta a su mujer como una vid, esa planta, hermanos, que da las uvas, y que en tiempos del pueblo de Israel era tan necesaria, ¿verdad? Tan productiva. Luego los hijos, plantas de oliva, ¿verdad? De olivo, de donde venían las aceitunas y se hacía el aceite de oliva, y de su madera varios muebles, hablando de la prosperidad, del bienestar que alcanza el hombre, que alcanza la mujer, los hijos dentro de un contexto familiar, ¿verdad? Y luego habla también de los nietos en el versículo 6, la bendición de ver a los hijos de tus hijos. Ahí están las alegrías más grandes, hermanos, en la vida terrenal, ¿verdad? Ahí están las alegrías mayores, las realizaciones más bonitas en la vida familiar. Segunda razón, además de que Dios lo coloca muy alto en la Biblia, la familia, hermanos. Segunda razón, por favor, Leti, si quieres leernos la segunda razón y preparar Proverbios 30, 11 al 14, John, para que nos lo puedas leer. Adelante, Leti. Hay cada vez menos buenos ejemplos a los cuales las nuevas generaciones puedan recurrir para inspirar a formar una familia. Realmente no es posible desarrollar una familia estable y feliz sin la ayuda de su arquitecto. ¿Qué dice Proverbios 30, 11 al 14? Adelante, John, sí. Proverbios 30, 11 al 14. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra
y a los menesterosos de entre los hombres. Hay cada vez menos ejemplos, hermanos, buenos, de familias estables, de matrimonios felices, perdurables. Hay cada vez menos ejemplos en nuestra sociedad, en nuestra generación, de los cuales los más jóvenes puedan inspirarse, puedan tomar ejemplo, puedan orientarse para formar nuevas familias. Y esto se debe a que la generación, hermanos, las generaciones actuales, pues no conocen al Señor, y como dice este proverbio, pues llegan al grado de maldecir a sus papás. Son personas, generaciones que creen que tienen una vida limpia cuando realmente viven en pecado, viven de una manera desagradable a Dios, con mucha soberbia, ¿verdad? Con mucha altivez, mucho orgullo, y pues también gente que es muy ventajosa, que es amante de lo material. Y esto se debe precisamente a que no tuvieron padres que les instruyeran, y a su vez esos padres no tuvieron buenos ejemplos. Es una cadena, hermanos, que se viene formando y repitiendo de generaciones atrás. Realmente esto viene pues desde que el hombre cayó en pecado, pero hoy vemos una sociedad con cada vez menos ejemplos. Son más comunes, y es triste, ¿verdad? Son más comunes hoy las separaciones, los divorcios, los hijos solos, ¿verdad? Los jóvenes que no viven con sus padres, que no los conocieron a veces, son muy comunes. Y eso no era la voluntad de Dios, y es triste, hermanos. Por eso es importante conocer lo que Dios dice de la familia y aspirar a vivirlo, prepararnos en ello y fortalecernos, reafirmarnos, porque todos nosotros somos vulnerables, ninguno estamos exentos a enfrentar problemas en la familia que Dios nos ha dado. En tercer lugar, hermanos, necesitamos también darle importancia a esto debido a que pues el ser humano tiene necesidades desde niño, como el amor, el cuidado, la provisión, la aceptación, la alabanza, la dirección, la disciplina, ¿verdad? Aquí procuré poner las más básicas que un niño tiene para que su sano desarrollo, ¿verdad?, se dé, y esa persona, al ser suplidas esas necesidades, pues pueda irse formando. Y puse ahí, ¿verdad?, que esas necesidades deben ser suplidas con constancia, con consistencia, con estabilidad, año tras año, ¿verdad?, año tras año. Algunas de las cosas que aquí voy a hablar, hermanos, que vamos a hablar, pues pueden llegar a doler un poco, ¿verdad?, estas cosas, porque tal vez no muchos de nosotros las tuvimos, esa es una realidad, pero eso no quita que sean verdad y que las necesitemos aprender para que podamos nosotros corregir el rumbo, si es posible, y también ayudar a otros, ¿verdad? Y si tú estás joven, no te has casado o no tienes hijos, pues cuánto más necesitas tomarte de la dirección de Dios lo antes posible para no repetir los errores de tus papás, ¿verdad? Para no repetir los errores de otras personas mayores. Así que el niño tiene, hermanos, el ser humano tiene necesidades básicas desde niño que deben ser suplidas con estabilidad y consistencia. Y debido a ello, hermanos, comprobadamente, el mejor ambiente en que los niños, los hijos pueden ser formados como personas sanas, seguras y buenas es el ambiente de la familia cristiana que la Biblia presenta. Ese es el ambiente, hermanos, que más los hijos, en el cual pues, los hijos pueden crecer, ¿verdad? Y los hijos, según la palabra de Dios, hermanos, tienen un valor altísimo y muy trascendente. Miren, por favor, lo que dice, ya leímos el Salmo 127, que los presenta como saetas, ¿verdad? Como flechas que trascienden, que van y llegan muy lejos los hijos. Pero miren también lo que dice el Salmo 78, 1 al 8, si gustan buscarlo, el Salmo 78, 1 al 8. El Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y miren el alcance que tiene la generación que nos sigue a nosotros. Dice que de esa manera, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los grandes y graves y tristes problemas que hoy tienen muchos adultos, muchas personas maduras en edad, tal vez alguno de nosotros que está aquí, los grandes complejos, los grandes desatinos, los tristes caminos, hermanos, y la triste cosecha de no haber sabido, no haber podido tener un matrimonio estable, de no haber podido educar a nuestros hijos para apartarlos del mal en lo que nos correspondía. Esas realidades se deben, hermanos, a que mi padre no pudo hacer su trabajo bien, o no quiso, mis padres no quisieron, no pudieron, a que los abuelos tampoco pudieron con respecto a mis padres, y a que los antepasados de mis abuelos tampoco supieron o tampoco pudieron, de manera, hermanos, que los hijos van trascendiendo los errores de los padres, generación a generación a generación, pero también hablando del lado positivo, hermanos, como este salmo lo presenta los dos lados, ¿verdad? Si tú y yo hoy nos ponemos a tomar la palabra de Dios con una vista generacional, no solamente pensando en nosotros, sino pensando en el alcance que la palabra de Dios va a tener en nuestros hijos y en los hijos de ellos y en los hijos de sus hijos, entonces también podemos ver que la familia es importante por eso, porque estamos trabajando no solamente para nosotros, viviendo no solamente para nosotros, sino que estamos alcanzando con lo que hacemos ahorita y con cómo vivimos y con cómo somos, estamos alcanzando a otras nuevas generaciones, ¿verdad? Que muchos años más adelante de nosotros podrán hacer lo mismo. Por eso es importante este asunto, hermanos, porque los hijos trascienden, pero si sus necesidades no son satisfechas, entonces los hijos causarán dolor y desgracia y arruinarán la vida de otras personas en el futuro. Efesios 6, 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Por favor, Ani o Nico, si estás ahí, ayúdanos leyendo Efesios 6, 1 al 4, que nos habla de necesidades básicas que los hijos tienen. Efesios, ¿qué es? 6, 1 al 4. 6, 1 al 4. 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, hermanos, aquí se habla de las necesidades de los hijos. Los hijos necesitan aprender a obedecer. Eso es una necesidad que tienen. No es un capricho, no es un invento, no es una carga demasiado pesada. Cuando un hijo aprende a obedecer, a someterse a la voluntad de una autoridad buena, un hijo está aprendiendo algo muy importante, algo muy trascendente. Además, dice esta porción, ¿verdad? Por ahí hay que cuidar que nuestro audio, hermanos, esté silenciado, ¿verdad? Para evitar que estemos teniendo un poco de distracción, de contaminación.
y podamos escucharnos bien. Muchas gracias, hermanos. Dice esta porción también que el hijo tiene la necesidad de padre y madre, hermanos. Padre y madre. Esa es una necesidad básica para que un hijo pueda crecer lo mejor posible. No es que no pueda crecer sin un padre o solamente con uno de los dos. Puede crecer y Dios suple de alguna manera. Pero las necesidades se cubren de una manera más completa, más directa cuando hay ambos, cuando están ambos. Además, dice esta porción, enseña, hermanos, que los hijos, ¿verdad?, necesitan padres con un carácter equilibrado, un temperamento controlado, porque dice que no los provoquemos a ira, ¿verdad? Eso habla de padres que se pueden controlar a sí mismos con la ayuda de Dios. Pero también dice que necesitan ser criados. Esa palabra habla de provisión, de cuidado para crecimiento. Ellos necesitan nuestro cuidado, nuestra provisión, y también necesitan disciplina, ¿verdad? Educación y amonestación, que se les llame la atención, que se les advierta sobre los malos caminos, que se les corrija. Entonces, esta es una porción, ¿verdad?, que nos presenta necesidades básicas de los hijos, porque los hijos trascienden, para bien o para mal. Número 4, hermanos, también este tema es muy importante estudiarlo y reafirmarnos en él. Número 4, estás por ahí, Marta, ¿nos puedes leer la razón 4? ¿Qué dice, hermana? Pastor, es que no sé qué página es. Es la primera página, hermana, la página 22, el punto 4 con el que cierra la página. Sí, cómo no. Gracias. Debido a que sí es ¿verdad? Dice, debido a que las necesidades, ¿sí es ese, pastor, 22? Sí, debido a que las necesidades del hombre y la mujer, amor, afecto, cuidado, sustento, protección, intimidad, comunión, vulnerabilidad, etcétera, no pueden ser llenadas sino a través de la relación comprometida y permanente que solo proporciona el matrimonio. La unión libre sin compromiso y de hecho cualquier relación no llevada conforme a las pautas morales y espirituales de la Biblia ha probado ser un fracaso y fuente de muchísimo dolor, confusión e inestabilidad para las personas. Viven bajo la ira o la disciplina divina. Hechos 13:4. Gracias, Marta. Sí, es Hebreos, ¿verdad? Hebreos 13:4. Si está alguien por ahí con Bernardo, que nos lo lea. Aparte de Bernardo, si puede ser Silvia o alguna de sus hijos o hijas. Esta es una realidad también, hermanos, difícil de escuchar en nuestros días, pero la necesitamos, ¿verdad? Esto que acaba de leer Marta y que ahorita voy a enfatizar, pero escuchemos la cita de Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice esta porción que el matrimonio es honroso en todos y así debemos verlo, ¿verdad? Nuestro mundo ya no lo ve como un estado honroso, lo ve como una cárcel, lo ve como algo de lo que hay que escapar, pero eso se debe a que la imagen y la idea y el ejemplo y la experiencia que muchos tienen de un matrimonio, ya sea el de sus papás o el de ellos, no es muchas veces, más bien no es el matrimonio de acuerdo a las pautas de Dios. Por eso huyen, por eso ya muchos no lo honran. Por eso es difícil honrarlo, amarlo, ¿verdad? Buscarlo. Realmente, hermanos, esta porción es muy dura, ¿verdad? Y está vigente. Y la tengo que enseñar porque es sana doctrina, porque Dios me manda y me pide enseñárselas, porque la necesitamos. La palabra lecho viene del griego coito o cópula. Es la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y dice que esa relación debe ser sin mancilla, sin mancha, sin perversión, sin distorsión de lo que Dios hizo. Y por eso dice después que a los fornicarios y adúlteros Dios los juzga.
La fornicación es cualquier práctica de índole sexual antes, previa al matrimonio, ¿verdad? O diferente a lo que Dios diseñó, sea que lo realice uno solo, sea que lo realicen personas antes de estar comprometidas, sea que lo realicen personas del mismo sexo. Y el adulterio, pues es el desorden sexual, la infidelidad posterior a estar casado o estando casado, mejor dicho. Así que es algo muy importante que sigue vigente, hermanos. ¿No se han preguntado por qué tanta gente vive tan confundida, tan dolida, tan inestable? Es porque, como dice este párrafo que leyó Marta, muchos viven bajo esa ira de Dios, bajo esa disciplina. En el caso de los no creyentes, pues hablamos de la ira de Dios que está sobre ellos, ¿verdad? Porque además de todo son enemigos de Dios porque no le conocen y no tienen a Cristo. Pero hablando de creyentes en desobediencia, pues hablamos de la disciplina divina, la disciplina divina. Dice el punto 4 que leyó Marta, hermanos, que esto es importante estudiarlo y reafirmarnos, porque hombre y mujer tenemos necesidades, ¿verdad?, que no pueden ser llenadas más que en la relación comprometida que provee el matrimonio, la relación permanente. Cuando hablo del matrimonio aquí, pues me refiero a la relación llevada como Dios quiere, hermano. Porque algunos podrían decir, pues yo ya tuve un matrimonio y no funcionó. O no por casarse y firmar un acta y ponerse unos anillos va a funcionar. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Cuando yo hablo de matrimonio aquí me refiero al matrimonio que hombre y mujer conscientes de lo que Dios diseñó se comprometen para vivirlo. Entonces, en ese matrimonio es la única relación permanente en donde Dios ha dispuesto que las necesidades tan grandes de los esposos, de marido y mujer, sean llenadas. Tú necesitas y yo necesito amor, afecto, cuidado, sustento, protección, intimidad, comunión, vulnerabilidad, ¿verdad? La vulnerabilidad es la necesidad de ser tal cual somos, de llorar a veces frente a alguien como niños pequeños, ¿verdad? Que no saben algo, que se desesperan. Esa necesidad, hermanos, la tenemos todos los adultos, siempre hasta que muramos tendremos esas necesidades. Y el mejor campo para saciarlas como personas adultas, pues es el matrimonio. Por eso, con mucha sensibilidad, hermanos, siempre tenemos que tratar estos temas, porque cuando hay personas que no tienen un matrimonio, porque lo han perdido, porque no lo valoraron, porque el diablo les ganó la batalla, porque el pecado fue más fuerte. Hay que ver y tomar esto con mucha sensibilidad. Hay que tomarlo, como dice Gálatas, ¿verdad? Con mansedumbre, con autocontrol. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es duro, esta realidad es dura. Pero a todos los que estén experimentando algo así, de los que estamos aquí o de los que lleguemos a conocer, en Dios hay esperanza, hermanos, para que a pesar de los errores y a pesar de las realidades, tengamos una vida con Él, proveyéndonos esas necesidades directamente a través de una relación con Dios, o a veces a través de otros familiares, ¿verdad? O a través de amistades cristianas, y en algunos casos a través de la restauración del matrimonio, ¿verdad? De las nuevas nupcias en Cristo, ¿verdad? Cuando la vida se ha rectificado, se ha reformado, entonces Dios también provee. Cuando sus hijos son fieles y se rectifican, entonces también puede darles una nueva oportunidad, dice una porción, con tal que sea en el Señor, ¿verdad? Cuando habla de las viudas, dice que libre es para casarse, ¿verdad? Especialmente habla ahí de las viudas en Romanos, me parece, Romanos 7, con tal que sea en el Señor, ¿verdad? Entonces el matrimonio es ese puerto seguro al que una persona cristiana puede llegar, puede aspirar, si por alguna razón en el pasado no pudo, no supo preservar esa bendición, administrar esa bendición. Y claro,
está que pues eso depende también de las circunstancias de cada persona, de lo que cada persona también en el Señor decida y pues obviamente de que Dios les dé esa bendición, ¿verdad? Porque sabemos que la esposa es una herencia de Dios, el esposo es una bendición de Jehová. 5, hermanos, una razón más para estudiar esto, profundizarlo, reafirmarlo. El sistema mundano que dirige a la sociedad ataca a la familia. Existen a nuestro alrededor cada vez más influencias extrañas, hostiles y destructoras de hogares. Génesis 3:1, otro integrante de la familia de Pueblito que lo lea, así como Primera de Juan 2:15 al 17, y Nico, por favor, Romanos 12:2. Estos textos nos hablan de cómo viene la influencia contraria a Dios y qué es nuestra parte frente a esas influencias. Adelante, hermanos. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Gracias Mariela. Vemos cómo es que Satanás, hermanos, inmediatamente después de que Dios crea al matrimonio y lo instituye, inmediatamente entra con sus mentiras, entra con sus ideas, ¿verdad? Y alcanza, hermanos, a dañar, a lastimar al primer matrimonio que Dios hizo, engañando a la mujer y ella deshonrando su posición y el varón equivocándose también y generando toda una serie de consecuencias tristes. Esto sigue pasando hoy, sigue habiendo influencias, ideas extrañas, hostiles, confusas, por las cuales muchos o se separan o viven un infierno en casa, o sencillamente muchos deciden ya jamás mirar la familia como una opción, ¿verdad? Muchos jóvenes han llegado ya a decir, pues, ¿para qué me uno? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué traigo más problemas al mundo? Es muy triste. Se debe a que hay muchas ideas que atacan la familia, hermanos, que dañan las familias, destruyen. Primera de Juan nos habla de cómo está y qué hay en el mundo, hermanos. Adelante. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias. Ahí está, hermanos. En el mundo están los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Estas son las tres grandes maneras en las que el mundo ataca, hermanos, al creyente, ataca a la persona, ataca a las familias. Realmente cualquiera de las problemáticas familiares, el origen de esas problemáticas se puede clasificar en alguno de estos tres grupos, ¿verdad? Deseos de los ojos, pues todo lo que tiene que ver con pecado sexual brota de ahí. Los deseos de la carne, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las pasiones, con el mal carácter, con lo que llama nuestra atención y nos hace caer y nos vence. Todo lo que tiene que ver con la vanidad de la vida, pues la avaricia, el dinero, las modas. De ahí surgen muchísimos conflictos, hermanos, en las familias, muchos desacuerdos. Por eso Romanos 12 nos invita a hacer algo, no solamente como cristianos, también como miembros de una familia. ¿Qué dice Romanos 12:2, Nico? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso hay que aplicarlo a todas las áreas, y la familia es una muy importante. ¿Cómo voy a conocer y a vivir, a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en la familia, si no me renuevo en mi mente y corazón con el contenido de Dios?
¿verdad? ¿Cómo me voy a poder experimentar un matrimonio, una paternidad responsable? ¿Cómo voy a llegar a casarme bien si no conozco las bases y me renuevo en mi mente? ¿Cómo voy a resistir de los conceptos hostiles, engañosos, extraños que en el mundo están? ¿Verdad? ¿Cómo voy a poder tener fundamentos si no estoy renovando mi corazón, mi mente en las cosas de la familia que Dios ha dispuesto? Por eso las estamos estudiando, hermanos, para que no nos quedemos en el camino, para que no nos quedemos vencidos, para que no fracasemos, jóvenes, ¿verdad?, en el futuro y no nos equivoquemos y nos vayamos con la primera opción que nos presente el mundo, aunque no sea la mejor. Por eso estamos necesitados de esto. Número 6. Otra razón, hermanos, es que esto es importante estudiarlo porque desde la perspectiva humana, los efectos sociales más terribles y los problemas más complejos y duros en el mundo actual tienen su origen principal en la desintegración familiar. Y ahí está también su solución. Hay una porción que está ahí, que es larga, hermanos, que no podemos leer toda, pero se las dejo para que ustedes la revisen. Es muy contrastante porque en esa porción, ¿verdad? Génesis 18, 17 hasta el 19, 29, vemos la vida familiar de dos hombres. Uno de ellos, Abraham, de quien se dice, Dios mismo dice que él mandaría a sus hijos a que obedecieran y guardaran los mandamientos de Dios. Por eso Abraham llegó a ser un amigo íntimo de Dios y Dios le descubrió mucho de su voluntad a Abraham, lo protegió, lo bendijo. Pero luego inmediatamente se aparece ahí en la lectura de esa porción el sobrino de Abraham, Lot, que fue poniendo sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma, y en esa porción ya se nos dice el desenlace de cómo él había llegado a ser, desgraciadamente, una persona pues pervertida, al grado que le ofreció a sus hijas a los hombres de la ciudad para que prácticamente las violaran, ¿verdad? Fue capaz de hacer eso un papá, ofrecer a sus hijas a desconocidos para que se sirvieran de ellas. Hombres, por cierto, que habían llegado hasta su techo para abusar sexualmente de unos varones. Varones querían abusar de otros varones, ¿verdad? Que habían llegado hasta su techo de este hombre y le decían, sácalos para que los conozcamos. Y este hombre, tratando de librar a esos varones que eran ángeles, ¿verdad? Dice la Biblia, ángeles con apariencia de varones, probablemente muy apuestos y todo. Este hombre dice, no se metan con ellos, mejor les doy a mis hijas. Es muy triste, ¿verdad? Esa porción. Nuestra sociedad, hermanos, sufre consecuencias tristes. Nuestro mundo está bajo la ira de Dios, no tanto por la falta de educación, hermanos, académica, no tanto por la falta de superación profesional, no tanto por la falta de una buena economía o un buen trabajo, que son cosas todas ellas necesarias, cosas buenas, pero el mundo ha puesto eso en sus objetivos como si fuera lo más grande. Incluso los varones casados a veces le damos demasiado tiempo, importancia a eso, en el trabajo, en nuestros hijos, y atendemos más eso que la formación de nuestro hogar, de la edificación de nuestro hogar, y al paso del tiempo entonces se presentan los problemas. Hay malos gobernantes porque no hubo familias nucleares que los formaran bien. Hay jefes abusivos en las empresas que se meten en problemas y meten en problemas a otros por la misma razón, ¿verdad? El fondo del asunto desde la perspectiva humana es la desintegración familiar, no es otras causas, ¿verdad? Secundarias. Hay muchos problemas, pero el fondo del asunto desde la perspectiva humana es la falta de una familia estable en los seres humanos. Que nos enseñen en la familia a pensar bien, a sentir como debemos sentirnos, ¿verdad? A buscar lo que debemos buscar, lo bueno, lo honesto, a decir la verdad, que nos enseñen virtudes en ese núcleo familiar, que nos enseñen a buscar lo trascendente. Por eso, hermanos, es importante estudiar esto para hacer nuestra contribución, que Dios pueda usarla, aunque sea pequeña, tal vez la sintamos así, pero que hagamos nuestra contribución
formando una buena familia, manteniendo una buena familia en este mundo. En séptimo lugar, vemos que también es muy importante esto, hermanos, en séptimo lugar, porque dice ahí, si me ayudas, Carlos o Carla, ¿verdad? Cualquiera de los dos, el número 7. ¿Qué dice, hermanos? No sé si no tengan audio, por ahí no les escuchamos, ¿verdad? Pero proveen el mejor fundamento sobre el cual edificar una vida, un ministerio y una nueva familia. nuevamente, Carlos, ¿qué dice? Bueno, no te preocupes, ahí está, dice el 7, el hogar y la educación cristiana proveen el mejor fundamento sobre el cual edificar una vida, un ministerio y una familia, hermanos. En 2 Timoteo 1:15 y 3:14 tenemos el testimonio de uno de los pastores jóvenes que Pablo el apóstol tomó para poderlo equipar y que él sirviera, ¿verdad? Como lo hizo en esas primeras iglesias, y de este hombre ahí en Timoteo, 2 Timoteo 1:5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de él, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten, hermanos, cómo es que lo que Pablo elogiaba de Timoteo es que Timoteo había logrado tener una fe no fingida. Era un creyente sincero. No era un creyente aparente, ¿verdad? O de labios, o hipócrita. Era un creyente genuino, un hombre de fe. Y era así porque esa fe primero había habitado en su abuela y también en su mamá, de manera que Timoteo era creyente de tercera generación. Habían hecho las cosas bien, se habían mantenido en la fe por convicción, y eso había hecho que Timoteo estuviera formado en su fe para cuando Pablo le conoció. Pablo nada más completó el trabajo, pero él ya era un creyente, ya era un hombre inclinado a la fe. Vivimos en un mundo, hermanos, donde las nuevas generaciones no tienen fe, ¿verdad? Es muy duro ver eso. Hay mucho materialismo, mucha carnalidad, mucha vanidad, mucha superficialidad. Hay mucho ateísmo, mucha incredulidad, hermanos, ¿verdad? Mucha crueldad. Todo eso brota de la falta de una vida de fe. Y en 2 Timoteo 3, dice el 14, diciéndole Pablo a este varón, a este joven varón, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿verdad? Pero persiste tú sabiendo de quién has aprendido, refiriéndose a su mamá, a su abuelita, y que desde la niñez has sabido, dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el niño, hermanos, puede aprender las sagradas escrituras desde chiquitito, y las escrituras lo hacen sabio para que sea salvo, hermanos, salvo de esta generación tan difícil en la que vivimos. Si tienen esperanza nuestros hijos, hermanos, de hacer las cosas bien y aún mejor que nosotros, es por la influencia de las escrituras en sus vidas. Pero no van a tener esa influencia si los mismos padres, los que vivimos con ellos, no tenemos esa fe, no desarrollamos esa fe, no estamos apegándonos a las escrituras, conociendo las escrituras, transmitiéndoles las escrituras. Y aunque a veces es difícil y aunque a veces lleva tiempo, ir avanzando, ir dando pasitos y dejar que ellas me amonesten a mí para que yo también pueda usarlas con mis hijos
y que sea un libro conocido por mí cada vez más para que yo lo use también con mis hijos, porque ahí está el consejo que prepara, que madura, que perfecciona, dice el 17, para que seamos buenas personas. Miren qué bonito dice Hechos 16 de este joven Timoteo cuando Pablo lo encontró y lo llevó con él a la obra misionera. Después dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Miren qué bonito. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Los matrimonios mixtos, donde hay una mamá creyente o un papá creyente y el otro cónyuge no es creyente, tienen esos matrimonios y los hijos de esos matrimonios tienen esperanza, aun si hay solamente un creyente, pero ese creyente tiene que ser creyente, sincero, y buscar la palabra y transmitirla a sus hijos. Y cuando eso busca ser un papá, Dios desencadena con poder la ayuda para que ese hijo, esa hija, esos hijos sean formados, lleguen a ser buenas personas. En octavo lugar, hermanos, tenemos una razón de peso, de mucho peso, para interesarnos en la familia. La iglesia depende de la familia. La calidad y la fuerza de la iglesia está en sus hogares. Primera Timoteo 3:1. Miren lo que dice Primera Timoteo 3:1. Voy a pedirle por ahí también a alguien de la familia Aguillón que nos pueda leer esta cita, si están por ahí, ¿verdad? Yuri o Giovanni, Primera Timoteo 3:1 al 5. Sí, Isra. Dice así, hermanos, Primera de Timoteo 3:1 al 5. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Gracias, hermano, ¿verdad? Ahí está, si quieres también el 4 y el 5, y ya seas tú mismo, o si está Yuri, Tito 1:6 también. Perfecto, el 4 y el 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está. Y el 1:6 de Tito. Tito 1:6 dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Gracias, hermanos. Ahí está, ¿verdad? Estas dos porciones están en el contexto de darnos los requerimientos, los requisitos para que un hombre, un cristiano, No se escucha. Isra apagó su micrófono. Isra, no te escuchas. se forman en la familia, hermanos, ¿verdad? Se forman en la familia. Me pone aquí Cristian que no me escucha, pero no sé si es él o si no me escucho, si alguien me confirma si me están escuchando. Hace rato no se le escuchó. ¿Pero ahorita ya? Ya se oye muy bien, pastor. Ah, bueno. Ahí está, gracias. Ahí está, Cristian. Muy importante ver, hermanos,
que la familia, hermanos, es la base de la iglesia, ¿verdad? Y no al revés. La iglesia depende de la familia. La familia es fortalecida por la iglesia, pero realmente la iglesia depende de las familias. Si va a poder haber pastores, es porque en sus familias esos pastores primero ahí maduraron, ahí crecieron. Claro que hay casos diferentes donde la persona no era cristiana, su familia no era cristiana, Dios lo salvó, lo capacitó, fue fiel, creció y entonces Dios lo puso en el ministerio. Hay casos así, pero realmente, hermanos, ¿cómo y dónde aprende uno a ser irreprensible? ¿Desde dónde uno aprende a ser marido de una sola mujer? ¿Desde dónde aprende uno a educar a sus hijos? Eso no se aprende cuando uno va al altar y uno se casa. Eso se aprende desde que somos niños, desde que vemos nuestros primeros contactos con nuestros padres, desde que vemos a nuestros padres hablar, platicar, resolver conflictos. Desde allí se están formando las bases del carácter, desde ahí se están formando los matrimonios saludables, las familias. Todo eso, hermanos, en un porcentaje muy grande acontece en la familia. Y cuando ya las personas, jóvenes, adultos, llegan a la iglesia complementa y aporta, ¿verdad? Y cuando esas personas reciben lo que la iglesia les da, pues lo usan, lo aplican, lo ponen en marcha en la familia, y ahí es donde se cocina la vida de muchos de nosotros realmente, o al menos así debiera de ser. Por esa razón, hermanos, Dios dice que si alguien no está dando la talla, si alguien no está logrando administrar bien su familia, si alguien no está cumpliendo en su familia, no debiera estar al frente ni dirigir a nada en la iglesia, porque si no puedes con una responsabilidad en corto, no tiene caso agrandarla, porque nada más va a ser para mal, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, hay que entender la importancia de la familia. Efata y cualquier iglesia, hermanos, ¿verdad? Va a ser fuerte, va a ser estable, va a ser trascendente en la medida que sus familias estén más fuertes, que sus esposos sepan ser esposos fieles, sepan ser padres, ¿verdad? Equilibrados, sus mujeres sean esposas también leales, firmes, de buen carácter, sean madres entregadas, y después de eso, hermanos, estando así, siendo así, entonces podremos ser también buenos siervos de Dios, buenos maestros de la Biblia, buenos consejeros cristianos, porque además, miren, todo el ministerio cristiano realmente, hermanos, se perfecciona, se aprende en todo lo que uno es, como esposo, como padre, como hermano, ¿verdad? Como hijo, todo lo que somos primeramente en el hogar, Dios ahí nos vierte capacitación, ahí nos forma, para que entonces eso lo usemos en pro de otras familias. La palabra de Dios la podemos conocer mucho en la mente, pero si no la tenemos en la experiencia, ¿verdad? En las vivencias, entonces nuestro ministerio cristiano va a ser falto de poder, falto de realismo. Así que, repito, ¿verdad? Y aclaro aquí ya, finalmente, hermanos, que la fuerza de la iglesia está en sus hogares. Por eso es tan importante. Y yo les pido que oremos, hermanos, porque todo lo que ha estado pasando en nuestro medio, en nuestro mundo, nos metió a nuestras casas, nos hizo voltear más a nuestros hogares, de todos. Algunos no lo han querido hacer, les ha hecho muy pesado y han volteado a otro lado. Pero en general, hermanos, Dios nos ha ayudado a mirar a nuestras casas. Eso tiene un motivo. Eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Dios quiere que veamos para nuestras casas, porque nuestra iglesia se va a fortalecer también y mayormente desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Por eso oremos que si Dios quiere que hagamos cambios en nuestra manera de ministrar, en nuestra manera de ver la iglesia, en nuestra manera de fortalecer el ministerio, los podamos hacer, que Dios nos guíe, hermanos, a nivel personal, a nivel familiar, incluso a nivel global como iglesia, que las estrategias vayan encaminadas, ¿verdad? Más aún a fortalecer y equipar a las familias,
porque ahí está la fuerza de la iglesia, hermanos. Por eso esto es importante. Además, número 9. Muchos esposos y padres necesitan dirección clara y orientación firme. A su vez, muchos hijos necesitan sanar para poder romper el círculo vicioso y la cadena de errores y comenzar una nueva época en sus generaciones. Hermanos, es un resultado esperado del ministerio cristiano responsable y efectivo realizado por maestros, pastores, predicadores y cristianos en general. El resultado efectivo al que me estoy refiriendo es que cuando estamos haciendo las cosas bien, desde núcleos familiares fuertes, otras familias son bendecidas, otros padres son dirigidos, son orientados, son equipados, y otros hijos son sanados, hijos jóvenes, hijos niños, hijos grandes son sanados, rompen el círculo vicioso, la cadena de errores que viene de muchas generaciones lo rompen y se constituyen como un generador del cambio espiritual en sus casas, en sus familias, para con hijos, nietos, y cambian una generación. Dice esto, hermanos, Lucas 1:15 al 17, hablando del ministerio de Juan el Bautista. Esto mismo estuvo profetizado en Malaquías, pero vamos nada más a leer Lucas 1:15 al 17, por favor. Si estás con nosotros ahí, Keila, o alguien ahí que esté con el celular o la sesión de Keila, que aquí yo veo Keila Núñez. Lucas 1:15 al 17. ¿Estás por ahí, Keila? Sí, hermano, claro que sí. Adelante, gracias. Ya lo leo. Lucas 1, ¿qué, hermano? 15 al 17. Lucas 1, 15 al 17 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muchas gracias, Keila. Y hermanos, esta es una pauta ministerial que la Iglesia de Cristo debe buscar, renovar, retomar, seguir. La pauta ministerial que nos guía, hermanos, para ser eficaces. Es algo por lo que hay que orar, pero también es algo por lo cual trabajar, ¿verdad? Desde nuestros ministerios, desde nuestra vida personal. La pauta que está aquí, son varias, pero la que resalto más es la que está en el versículo 17. Miren, el ministerio es para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Eso quiere decir, hermanos, que los padres y los hijos tienen relaciones rotas muchas veces en muchos núcleos familiares, y así va a ser, tristemente. Y los hijos y los padres no se saben amar, no se saben llevar, y los hijos y los padres han sido los causantes de vidas desdichadas muchas veces. La relación padres e hijos, por la falta de amor, de disciplina, de honra, de obediencia. Entonces, el cristiano obediente, el siervo de Dios, el cristiano fiel, entra en acción con la palabra, pero sobre todo también con su ejemplo, con sus convicciones, y ayuda a que hijos vuelvan a sus padres, padres vuelvan a sus hijos. Y entonces, desde esas transformaciones de familias, ¿verdad? Dice ahí, el Señor tenga un pueblo bien dispuesto. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor, son familias sanadas. Pueden ser papá, mamá e hijos, o pueden ser papá e hijos, o mamá e hijos, ¿verdad? O mamá e hija, o papá e hijo, dependiendo el caso, ¿verdad? Porque hay situaciones donde ya no se puede restaurar, pero aún esos núcleos, ¿verdad?, familiares que acabo de mencionar, pueden llegar a estar bien dispuestos al Señor y ser fieles, ser útiles en el reino de Dios. Pero miren, qué hermoso, hermanos, muchos papás necesitan esa dirección, muchos hijos necesitan sanar, romper vínculos, círculos viciosos. Por esa razón, si hay aquí jóvenes que están temerosos de llegar a casarse,
porque se sienten muy lastimados de lo que sus padres fueron y cómo vivieron y las heridas que dejaron y los malos ejemplos, hijos frustrados o incluso con amargura en su corazón, ¿verdad? Yo les animo a que busquen al Señor personalmente y vean las bendiciones y promesas que de su mano pueden alcanzar si primeramente creen en Él, creen en sus diseños, ¿verdad? Que vamos a estar reafirmando en estas sesiones, y también se atreven a pedirle perdón y a perdonar a sus padres para que Dios les libere de toda carga, de todo fracaso, porque no estamos destinados a cometer los mismos errores ni a vivir de la misma manera que nuestros padres. Hablo si esos ejemplos fueron malos o si nos afectaron. Número 10, perdón. Otra razón más para estudiar esto y reafirmarnos es que muchos jóvenes de hoy no podrán recibir ni conservar la bendición de un matrimonio y una familia estables, a menos que alguien les enseñe las bases y las modele delante de ellos. Qué punto tan sensible y tan importante. En nuestra iglesia, hermanos, hay varios jóvenes por los que hay que estar orando. En nuestra iglesia hay varios adolescentes por los que hay que estar orando, hijos de ustedes, hijos de nosotros. Hay varios niños que van a llegar a ser jóvenes en unos años, en 5 años, en 10 años. Y se les va a presentar, hermanos, la oportunidad de enamorarse, se les va a presentar la oportunidad de vincularse sentimental y hasta íntimamente, porque no lo vamos a poder evitar, el mundo es así, las ofertas van a llegar, las ideas van a llegar, las invitaciones van a tocar a su puerta, y nosotros necesitamos vacunarlos, necesitamos ayudarlos, necesitamos persuadirlos con la palabra y el ejemplo de que lo mejor es la bendición, alcanzar la bendición de un matrimonio y de una familia, como la palabra de Dios lo presenta. La verdad es que muchos de esos jóvenes no van a lograrlo, hermanos, a menos que otros les enseñemos, les modelemos. Oremos por ellos. Y esa es otra razón de peso por la cual tenemos que perseverar y reafirmarnos. Yo creo que Dios, hermanos, Dios se queda con sus bendiciones de darle compañeros y compañeras a sus hijos, pero se las queda y no se las puede dar porque estos hijos e hijas, jovencitos o sencillamente solteros, ¿verdad? Solteros, no importando la edad ni las circunstancias, muchas veces solteros en espera de esos hijos solteros, jóvenes o no tan jóvenes, no están creciendo, no están convenciéndose, no están llegando a una consolidación de su visión, de su corazón, de su convicción de lo que es el matrimonio y la familia. Entonces Dios no les puede dar algo así porque entonces lo malgastarían, lo maladministrarían y sería fuente de más dolor y confusión. Por eso no se los da en algunos casos. En otros, pues Él tiene sus motivos y tiene otros caminos para algunos que no es por esto. Pero en muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué le va a dar una esposa a un joven que no tiene todavía en su corazón la visión de lo que debe ser él como varón, líder de un hogar, amante de una esposa? ¿Cómo le va a dar un esposo a una dama que todavía no tiene en su corazón la convicción de sujetarse a ese varón, apoyarlo, ¿verdad? Y de ir con él hasta la muerte? Dios, hermanos, quiere bendecir con esto. La Biblia es muy clara. A todo aquel, ¿verdad?, que necesita y anhela esto. Pero necesita ver corazones convencidos, instruidos, que anhelen esto, con la amplitud, con el alcance en el que consiste la familia. Pero ¿por qué muchos jóvenes y adolescentes, hijos nuestros y personas que llegarán y que conoceremos, por qué no llegarán muchas veces a ese punto de convicción? Porque no hay quien les enseñe, les modele, les acerque esta instrucción, estos ejemplos, y por eso muchos de ellos no llegan. Y los que deciden avanzar en relacionarse, en casarse, en tener familia, sin haber recibido primero esa instrucción tan importante, sin haberla visto en sus propios padres o en otras familias cristianas, lucharán bastante, hermanos.
No digo que no lo lograrán, pero lucharán bastante, más de lo necesario. Pasarán por momentos muy crudos. Vivirán situaciones críticas en sus vidas, muy agudas, muy tristes, llegando incluso a veces a la separación, llegando a veces a la infidelidad, al maltrato, a la violencia, porque no se les sembró lo necesario para esperar de Dios esa bendición y una vez recibida, llevarla con cuidado, llevarla como Dios quiere. Finalmente, hermanos, entre estas razones está la número 11. Es importante reafirmarnos en esto porque vamos a ser llamados a cuentas en el tribunal de Cristo por nuestra responsabilidad en relación con la familia. Cristo Jesús, hermanos, va a ser un tribunal que está profetizado, en donde vamos a estar personalmente, individualmente, cara a cara con Él. Y una de las áreas en las que Él se va a tomar el tiempo necesario para indagar, para preguntarnos, para puntualizarnos, para hacernos ver lo que nos hará falta ahí en ese momento reconocer, es el campo familiar. Y a los varones nos dirá, ¿por qué no hicimos? Vemos en ese texto que Jesucristo da el ejemplo, hermanos, del padre de familia. El padre de familia dice que saca cosas de su tesoro, nuevas y viejas, ¿verdad? Y que es comparado con un escriba, con un maestro docto. Ese texto habla de responsabilidad, hermanos. Docto quiere decir diligente, esmerado, ¿verdad? De manera, hermanos, que el padre de familia funge como un maestro de las cosas de Dios. Va a ser llamado a cuentas de eso. Por eso el padre de familia forma un tesoro. Va acumulando, ¿verdad?, conocimiento, va acumulando cosas que decirle a sus hijos. Es el padre el que es principalmente responsable, no el único, pero el principal de juntar a los hijos y orar y hablar de Dios, de leer la Biblia con ellos, de promover conversaciones espirituales con ellos en todas las etapas de la vida. Es responsable y un día Dios lo va a llamar a cuentas también. Mateo 25, 45. Mateo 25, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Miren cómo esta porción de administración está en el contexto de una casa. Se aplica también a la obra de Dios, pero el contexto es de una casa. Dice, lo puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, ¿verdad? Hay etapas, hermanos, en cada familia que son cruciales para dar el alimento, para asimilar los principios divinos. Cuando un matrimonio no puso las bases antes de casarse, una pareja de novios, no recibió el alimento a tiempo, no buscó el alimento a tiempo, al rato que ya están viviendo juntos, las cosas son muy complicadas. Cuando los hijos desde pequeños no recibieron el alimento a tiempo, van creciendo y las etapas que vienen les cuesta más trabajo. Cuando los jóvenes no son instruidos a tiempo para escoger las cosas que les convienen a la manera de Dios, la vida adulta se vuelve un poquito más entrampada y difícil porque no hubo el alimento a tiempo. Y esa porción nos enseña, hermanos, que va a haber un ajuste de cuentas, porque dice ahí el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear y a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no espera, el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente. Entonces, como miembros responsables de una familia, seamos papá, mamá, hijos, vamos a dar cuenta de nuestro desempeño en la familia, hermanos. No crean que no, ¿verdad? No creamos que no. A Dios no se le olvida cómo estamos, cómo vivimos en nuestra familia. Y estoy hablando específicamente de cuando somos ya cristianos y más que nada cuando ya siendo cristianos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Porque antes de llegar a Jesucristo, ¿verdad? Lo que hayamos hecho y como hayamos administrado por la gracia de Dios, todo eso es perdonado en la cruz. Y lo que hagamos después de ser cristianos,
aunque es perdonado en la cruz, va a ser evaluado delante del Señor. Y puede dar efectos aquí también. Proverbios 30:17, hermanos, es una amonestación muy fuerte que nos hace ver que a Dios realmente le interesa mucho el actuar de sus hijos, de los hijos en la familia. Proverbios 30:17, por favor, Armando o Ariana, esta cita de Proverbios, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí nos copiaron? Creo que no, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí, Lalo, Proverbios 30:17. Sí, aquí está Israel. Sí. Adelante. 30:17. Proverbios 30:17. El ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Miren cómo es que las actitudes de burlarse y de menospreciar a los padres son especialmente, hermanos, perseguidas, ¿verdad?, por Dios. Dios, ahora que estamos después de la cruz, ha mostrado su gracia para con la humanidad, su paciencia en altos niveles, pero en el corazón de Dios, esto que acaban de leer mis hermanos y lo que está en Deuteronomio 21, vamos para allá, sigue estando en el corazón de Dios y Él obraría así si no fuera porque ya Cristo está interponiéndose entre Dios y los hombres. Acuérdense de esa parábola en la que Jesucristo es como un viñador que le dice, no, como un cuidador, ¿verdad? Que le dice al viñador que no corte esa higuera, que no corte ese árbol hasta que él cabe y abone a ver si da fruto, ¿verdad? Entonces Cristo está intercediendo, pero en un sentido, en el corazón de Dios, hay un tremendo celo, hermanos, por el hecho de que los hijos despierten a la realidad de amar y honrar a sus padres, por el hecho de que son sus padres, y aunque a veces los padres no hayan hecho las cosas como los hijos las necesitan, eso no le da ningún derecho a los hijos a burlarse de sus papás, y si lo hacen, hermanos, Dios persigue eso de oficio. Miren Deuteronomio 21, que habla de lo que sucedería si estuviésemos bajo la ley, pero estamos ahora bajo la gracia. Es otra dispensación, otro tiempo, otra administración de Dios para con el hombre. Pero miren lo que piensa Dios, aunque hoy ya no actúe de esa manera. Dice 21:18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel temerá. Qué tremendo. Gracias a Dios que hoy no tenemos que aplicar eso. Eso fue en un contexto limitado del pueblo de Israel en una época, pero está como testimonio de lo que Dios piensa de un hijo que es así. Somos responsables y estamos como cristianos, hermanos, llamados a crecer en nuestra responsabilidad, no solamente por razón del castigo o de las consecuencias, sino por razón de las oportunidades, de las promesas, de los beneficios que hay en valorar, capacitarnos, dedicarnos, fortalecernos, entregarnos a una vida familiar de acuerdo a la manera de Dios. Y estamos puestos también para ayudar a que otros la vivan, en lugar de cosechar juicio, disciplina, tristeza, cosechen bendición. Por eso hay una pregunta general que es la que nos va a dirigir en los siguientes estudios, hermanos. Ahorita vamos a avanzar solo un poquito, ya se nos está el tiempo por agotar, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el origen y el diseño de la familia. El origen y el diseño de la familia. Vamos a reafirmarnos en esto. ¿Cuál es la pregunta que aparece ahí? Por favor, Lalo, la pregunta que aparece ahí, si nos ayudas a leerla, hermano. Claro que sí, dice,
¿En cuáles aspectos y asuntos acerca de la familia necesitamos formar convicciones a fin de poder recibir y edificar una familia cristocéntrica? Muchas gracias, hermanos. Hay varios aspectos y asuntos en la Biblia acerca de los cuales necesitamos formar convicción, hermanos. Formar convicción, jóvenes, para que Dios nos pueda dar una familia, si es que todavía no la tenemos, nos pueda dar una compañera, nos pueda guiar a recibir un compañero, y también, si ya la tenemos o cuando la tengamos, la podamos edificar de acuerdo al Señor Jesucristo. Y el primero de esos aspectos es el origen y diseño de la familia. La porción es Génesis 1, les invito a ir para allá. Génesis 1, hermanos, del 26 al 31. Y Génesis 2, ahí hay varios textos también de Génesis 2. Génesis 1, del 26 al 31. Si estás por ahí, César, que nos puedas ayudar a leer Génesis 1, del 26 al 31. Creo que, no sé si me escuchaste, César, ¿estás por ahí? Sí, ya vi. Ahí, adelante, hermano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muchas gracias, César. Y dice el capítulo 2, 7 al 8, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego dice también el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice nuestro estudio, hermanos, sobre esta porción fundamental del matrimonio que nos presenta el origen y el diseño de la familia. Esta porción enseña, entre otras cosas, dice, la familia provino de Dios, es de origen divino, no humano ni meramente social o cultural. Es la primera institución establecida
antes que el gobierno humano y antes que la iglesia, ¿verdad? Estas dos porciones son muy especiales porque presentan la manera en la que Dios diseñó a la humanidad. Hechos 17, 24 al 29. Hechos 17 en el Nuevo Testamento, 24 al 29. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho, atención, todo el linaje de los hombres. Linaje quiere decir raza, habla de generación, ¿verdad? Sucesiva, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Noten cómo se enfatiza, hermanos, la naturaleza de la humanidad. Es un linaje que Dios hizo, generación, ¿verdad? Progresiva. Es una raza. No somos como los ángeles creados como una compañía en serie, como si crean juguetes en serie, ¿verdad? O algún tipo de robots. No, fuimos creados de un método único para que cada persona fuese un individuo, ¿verdad? Por eso existe el ADN, que es el código genético que Dios hizo, que se menciona en el Salmo 139, que es un libro de información para que haya un ser humano distinto en cada una de las personas que nace. Dios sabe cuántas personas, cuántas familias van a nacer y hasta cuándo va a ser el último niño o niña que nazca. Y cada nacimiento remarca que Dios sigue teniendo amor y esperanza por el hombre, a pesar de que el hombre se divorció de él hace mucho y a pesar de que la sociedad vive como vive en general. Dios sigue amando a la humanidad, hermanos. La diseñó por amor, la creó así. Y dice Malaquías, el profeta menor Malaquías, está antes de Mateo, Malaquías 4, no, Malaquías, a ver, creo que sí, Malaquías, pero es 2, Malaquías 2, versículo 13 al 16. Malaquías 2, 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Estaba Dios aquí triste, hermanos, y indispuesto a recibir ofrenda y a recibir a los de su pueblo. Y mira lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? Y luego contesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Era una sociedad israelí que había menospreciado el matrimonio monógamo, permanente, fiel, y Dios estaba triste en su corazón por ese menosprecio, ese descuido al asunto del matrimonio que él había diseñado, porque dice el 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido,
Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro corazón y no seáis desleales. Noten cómo es que Dios, al crear al hombre, al crear el matrimonio, al crear la familia, buscaba una descendencia, hermanos. Una creación tan especial. Y uno aquí se refiere a la unidad de hombre y mujer, a la unión que ellos forman. Dice nuestro estudio en la página que estamos, 23, en el segundo punto. Acuérdense que venimos de Génesis 1 y 2. Como raza humana, Dios nos creó en Adán y Eva de forma especial. Nos hizo en forma directa y personal. Él dijo cuando nos creó, hagamos al hombre, hagamos. Ese verbo hagamos en el hebreo es un verbo intensivo. Es como concentrarse completamente, ¿verdad? En algo. Pongámonos ahí completamente, es lo que está diciendo, y sabemos nosotros por el Nuevo Testamento que el plural también obedece a la naturaleza divina, en la cual cohabitan tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero la forma del verbo hebreo sencillamente habla de la intensidad, de la fuerza con la que Dios se propuso esto, se entregó a hacernos. Y esto es muy bonito porque todo lo anterior, la luz, los árboles, las plantas, todos los demás elementos, para ninguno de ellos dijo hagamos, sencillamente decía sea, haya, exista, ¿verdad? Surjan, produzcan, pero con el hombre dice hagamos. Esto es de trascendencia muy grande, hermanos. Pareciera que no, pero el corazón de una familia estable está en entender y aceptar cuál es nuestro origen como seres humanos. Por falta de respuesta existencial, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, por falta de eso, por la cínica y triste y diabólica teoría de la evolución que muchos han creído y que descarta un creador, hay falta de propósito y entonces tampoco puede subsistir la familia en el corazón de un hombre, de una mujer. Por eso es que desde aquí arranca el asunto. A ambos, dice el punto que sigue, a ambos, varón y mujer, nos creó, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Somos la obra culminante de su creación. Por separado, reflejamos a nuestro Creador, pero juntos, como matrimonio, lo reflejamos de un modo más completo, porque dice la porción de Génesis que creó al hombre a su imagen, y luego dice varón y hembra. Lo que está diciendo es, creó a la humanidad, al ser humano, a su imagen, y luego especifica varón y hembra, a los dos sexos del ser humano. Los dos reflejan al hombre, a Dios, perdón, pero cuando están juntos lo reflejan aún mejor, aún más, en todas sus dimensiones. Dice Eclesiastés 4, ahí a la mitad de nuestras Biblias, Eclesiastés 4, por favor, si fueras tan amable, Geyeli o Susi, alguna de las dos, que nos lea Eclesiastés 4 del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 1 al 12, del 9 al 12, perdón. Dice, mejores... ¿Mande? Adelante. Gracias. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Gracias, Geyeli. Miren, hermanos, dice aquí que en términos de la humanidad, dos son mejores que uno, ¿verdad? Esto tiene su origen precisamente en lo que estamos viendo de cómo diseñó Dios al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. La aplicación tal vez más plena es el matrimonio,
pero esto se aplica también en cualquier campo, en cualquier contexto. No es bueno que esté uno solo, ¿verdad? Es mejor que uno viva con alguien, que uno tenga amigos, es mejor que uno se congregue, es mejor que uno esté no aislado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay muchas más ventajas, pero ¿cuál es la razón? Aparte de los beneficios que están aquí, ¿verdad? De tener mayor productividad, de tener ayuda, de tener calor, ¿verdad? De poder hacerle frente a los que ataquen, a los peligros. Aparte de eso, hermanos, esto proviene de que en Dios hay una unidad plural, ¿verdad? Él es Padre, Hijo y Espíritu, de manera que dos reflejan mejor la imagen divina. Cuando hay una relación de dos, ese ser humano que es uno en el matrimonio, ¿verdad? Es una sola carne, refleja mejor el amor, el cuidado, la sujeción y todas las buenas cosas y virtudes que hay en Dios, ahí se estampan. Por eso es que el matrimonio es tan valioso, es tan importante, la familia también como un equipo. Como individuos, dice el punto que sigue, como individuos, matrimonio y familia, Dios no nos creó en vano, nos creó con designio, es decir, con un diseño de acuerdo al propósito. Cada matrimonio y cada familia existen, hermanos, para experimentar y disfrutar del plan divino, el cual brota del entero amor y de la bondad de Dios, pero hay que conocerle, buscarle y obedecerle. Todo el diseño que tenemos nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza emocional de hombres y mujeres, nuestra manera de crecimiento que Dios diseñó, que el niño se forma en el vientre, ¿verdad? Qué bien sería que lo trajera la cigüeña y que no hubiera tanto que esperar y tanto que sufrir las mamás, y aunque eso ya fue consecuencia más que nada de la caída, ¿no? La enfermedad y todo, pero todo el diseño y la manera en la que está hecha la humanidad corresponde al propósito divino, al amor. Cuando uno capta esto, uno se acerca a la bendición de Dios. Miren, Isaías 48, 45, 18, Isaías 45, 18, por favor, si estás por ahí, Susi, que nos leas 45, 18 de Isaías. Y alguien más, ¿verdad?, que no ha leído, si puedes leernos, Luise, la cita de Isaías 65, 23, primero 45, 18. 65, Amén. Isaías 45, 18. 65, 23, Luise. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si ustedes ven, hermanos, en esa cita de Isaías, ¿verdad? Dice que no la creó en vano. Así es como se sienten muchos a veces. Por eso es tan difícil llevar adelante los propósitos divinos en la familia, porque no conectamos, ¿verdad? O no conectan. ¿Para qué existen? ¿Para qué están? Si va a haber fuerza en los esposos de amar a sus esposas y en sus esposas de entregarse a sus esposos y de padres entregarse a sus hijos y hijos obedecer a sus padres, es porque van a conectar su existencia, que Dios los hizo y los tiene vivos y sanos, con su familia, ¿verdad? Con los propósitos de la familia. Y esto queda también muy bonito ahí en Isaías 65, 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Esa es una de las afirmaciones que hace Dios respecto a su pueblo, ¿verdad? Que no trabajarían en vano, hermanos, que Dios no los iba a dejar, ¿verdad? Sin propósito, como familias, como personas, como su pueblo. Él nos ha amado con amor eterno, Él es bueno
no deja de ser bueno, no deja de desear para nosotros lo mejor y lo más alto, a pesar de nosotros habernos equivocado, a pesar de nosotros haber fallado, o a pesar de que alguien nos haya herido, lastimado, maltratado, sea un padre, sea una pareja, quien sea, sean nuestros hijos. Si tú buscas al Señor, Él tiene para ti propósitos buenos. Dice Jeremías, hermanos, 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es muy significativo que esta promesa se la hace Dios al pueblo en un contexto de desobediencia. Los iba a disciplinar, iba a tratar con ellos, pero ya les está prometiendo y les está adelantando que Él tenía planes buenos para ellos, es lo que quiere decir pensamiento, una obra pensada de antemano, un plan. Ya sé los planes, ¿verdad? Yo te voy a limpiar de esto, te voy a cambiar esto, te voy a refinar en esto, porque yo tengo planes para ti. Planes que tiene características, dice, son planes de paz, son planes que no son de mal, son planes que van a cubrir tus expectativas, darte el fin que esperas, porque esperamos cosas buenas, hermanos. En el fondo de nuestro corazón tenemos el anhelo de cosas mejores que las que hoy tenemos, mayormente si hemos fallado o si no hemos hecho las cosas antes como Dios las diseñó. Tenemos anhelos de realización, de plenitud. Dios los conoce y los quiere satisfacer, porque es bueno y punto. Es Dios, nos ama. Pero por eso el 12 y el 13 nos dice cuál es nuestra parte. Entonces me invocaréis. Llamar por nombre quiere decir buscar a Dios. Vendréis a mí, presentarnos a Él. Oraréis a mí, comunión, y yo os oiré, ¿verdad? Es cuando Dios nos atiende. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces, nuestra parte es seguir buscando a Dios, conociéndole, sometiéndonos a Él, porque Él no nos creó en vano, hermanos. Nos creó para alcanzar bendiciones en este mundo y especialmente a través de la familia. Vamos a terminar aquí, hermanos, orando al Señor. Son las 9:30. Tenemos todavía mucho por delante en estos días. Hay que pedirle a Dios dirección. Hay que hablar mucho más sobre el diseño del hombre y la mujer. La Biblia nos habla de eso, nos clarifica mucho. Pero después también hay que concentrarnos en las labores, las funciones del esposo, de la esposa. Hay que hablar de los hijos, hay que hablar de la dinámica en la familia, ¿verdad? Hasta donde lleguemos y cuanto más podamos abarcar, pero vamos a terminar orando para que nuestros corazones sigan receptivos, sigan interesados, no solo en saber, sino en poner por obra, en alcanzar, ¿verdad? En llegar a experimentar las bendiciones tan grandes, tan hermosas de una familia cristocéntrica. Así que vamos a terminar haciendo oración, hermanos. Quisiera, pues, ponernos en las manos de Dios, invitarles a que cerremos nuestros ojos, ¿verdad? A que inclinemos nuestro rostro y a que oremos. Señor, te damos las gracias en esta noche, porque hay razones de peso que hoy hemos recordado para buscar crecer en todo lo que tiene que ver con la familia que tú creaste. Gracias porque, como hemos visto, hay mucha necesidad de nosotros y a nuestro alrededor de conocer estas cosas y aún en los que ya las conocemos, de reafirmarlas para no desviarnos y para sobrevivir en una selva de maldad en la que estamos puestos para brillar y para prevalecer con tus principios. Son importantes porque nuestros hijos las necesitarán. Son importantes porque los jóvenes, Señor, no podrán recibir la bendición del matrimonio y mantener una familia sana si no las tienen en su mente, si no se las modelamos. Son importantes porque la iglesia depende de la familia, de las familias. Son importantes, Señor,
porque hay mucho sufrimiento y dolor alrededor de la ignorancia de estas cosas. Son importantes porque a pesar de haber fallado o estar siendo disciplinados o estar cosechando el mal de la unión libre o incluso de pecados como la fornicación, a pesar de eso tú eres bueno y tienes bendiciones para quienes, dejando el mal, se allegan a ti y a tus modelos y a tus principios, a lo que tú diseñaste, y deciden creerlo, adoptarlo y vivir en base a eso. Gracias por habernos creado, varón y mujer, a tu semejanza, por habernos creado con propósito, y porque todo lo que somos y cómo estamos hechos son detalles que tú personalmente te ocupaste de diseñar, de idear, la manera en la que se conciben los hijos, el cuerpo de la mujer y el del varón, nuestra constitución emocional. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por amor y porque no estamos aquí de casualidad, porque nada existe por casualidad. Tú eres el que originó con tu inteligencia, por tu amor y con tu propósito todo lo que vemos, mayormente en nuestras vidas, y tienes un plan especial y específico para cada quien. Ayúdanos a experimentarlo, ayúdanos a doblegar nuestro corazón, ayúdanos a transformar nuestro entendimiento, a volvernos del mal camino, como hijos, volvernos a nuestros padres, como padres, dedicarnos a nuestros matrimonios, a nuestros hijos también. Ayúdanos, Señor, para que teniendo familias que te honren, seamos luz en este mundo. Y que las bendiciones, la felicidad, las promesas que alcancemos y vayan más allá de nuestra propia familia y se extiendan a familias quebrantadas que en el futuro conoceremos. Ayúdanos a estudiar esto con responsabilidad, con seriedad para nosotros, pero también con visión para otros más que en el futuro serán bendecidos por nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor bendito, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, les felicito y le doy gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Nos da mucho gusto verles, ¿verdad? Saludarles por este medio. Y les esperamos también el domingo, ¿verdad? A las 6 de la tarde para continuar con este estudio. Cuídense mucho, hermanos, que descansen. Estamos en oración, estamos al pendiente con nuestros teléfonos, yo, ¿verdad? Y mi esposa abiertos para ustedes por si algo se requiere. Y bueno, pues estamos ahí, hermanos. Que Dios les bendiga y que pasen bonita noche, hermanos.